Hola, comenzamos la tercera y última lección de esta primera unidad y en esta ocasión nos vamos a asomar al pasado, al presente y al futuro de la animación sociocultural. Habitualmente nos llenamos la boca con la palabra democracia y hay que ser conscientes de que si una sociedad pretende ser democrática, la propia comunidad debe tener un espíritu crítico, lo cual favorece el empoderamiento de la colectividad y les convierte en protagonistas de su propio destino. Bueno, pues a esto debe contribuir la animación sociocultural. En esta lección vamos a hacer un repaso de las primeras experiencias de animación sociocultural en nuestro entorno, lo cual nos va a facilitar la comprensión de nuestra disciplina y vamos a comprender cómo hemos llegado a la situación actual. El inicio de la animación sociocultural se suele situar a mediados del siglo XX a partir de una serie de cambios sociológicos provocados por el desarrollo industrial y por el crecimiento urbano, lo cual provocó una serie de carencias que se venían arrastrando desde finales del siglo XIX. Ante estas carencias, además acompañadas por un descenso en la calidad de vida, comenzaron a surgir voces que defendían la necesidad de una transformación social. Por ejemplo, la pedagogía, que es la ciencia que explica la manera en que se educa, comenzó a plantearse un cambio educativo. Y es en estas experiencias de cambio educativo, como por ejemplo las desarrolladas por la Escuela Nueva, en donde surgen las primeras prácticas de desarrollo comunitario. En el caso específico de España contamos con algunas experiencias autóctonas que se pueden considerar antecedentes de la animación sociocultural, y entre ellas destacamos los teleclubes. Pensad en la situación de un país pobre, sin recursos para la comunidad. Bueno, pues en este contexto, en algunos pueblos se crearon unos clubes en los que se instalaba un televisor, pero sus objetivos trascendían el simple hecho de juntarse para ver la tele. El gobierno de la dictadura franquista, además, fomentó la creación de estos clubes con un doble objetivo. Por un lado, pretendían ofrecer un recurso de ocio y promover además el desarrollo de la televisión. Pero además de ello, pretendían transmitir la ideología imperante en aquellos años. En definitiva, los teleclubes se convirtieron en centro de reunión o bares, y en alguno de ellos surgió la figura del monitor del teleclub que organizaba actividades culturales. Los colegios familiares rurales surgieron a mediados de la década de los 70, cuando algunas familias intentaron reaccionar ante la marginación de parte de la juventud en el medio rural. Crearon entonces, a imagen de las maisons familiares rurales creadas en Francia, unos colegios en donde se ofrecía a los jóvenes formación permanente, tanto general como técnica, habitualmente agrícola. La metodología de estos colegios familiares rurales se basaba en 4 pilares. La alternancia, pues los jóvenes pasaban un tiempo en el colegio y otro periodo en casa. La cogestión, pues son las propias familias junto con los monitores los que gestionaban el proyecto. El trabajo en equipo, pues estos proyectos estaban desarrollados en un equipo multidisciplinar que debía coordinarse y organizarse. Y la globalización, pues los contenidos que se desarrollan en estos proyectos excedían la educación formal y ofrecían educación globalizada. Otra experiencia es el servicio de extensión agraria. El servicio de extensión agraria surgió a mediados del siglo XX y tenía el objetivo de desarrollar la vida agraria de la España de la época. Las escuelas campesinas surgieron en 1978 con el objetivo de crear un movimiento que sirviera de desarrollo y organización del propio campesinado. En estas escuelas se asociaban los campesinos y ellos mismos fomentaban su propio desarrollo con formación continua, y además del desarrollo se desarrollaban iniciativas de activismo rural. Y por último, la última de las experiencias previas de las que vamos a hablar son las universidades populares. Las universidades populares tienen su origen en la Segunda República, pero fueron suprimidas durante el franquismo. Luego, en la década de los 80, volvieron a surgir con el objetivo de fomentar la participación social en proyectos educativos. Estos proyectos se dirigen a colectivos específicos de población, como por ejemplo jóvenes, mujeres, tercera edad, etc., desarrollando proyectos de participación y educación con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad. Bueno, pues a partir de estas experiencias previas que se pueden considerar como el origen de la animación sociocultural en España, llegó entonces la democracia y con ella los primeros ayuntamientos democráticos con un gran interés en el desarrollo de proyectos culturales y sociales dirigidos a la comunidad. En estos años la animación sociocultural avanzó aceleradamente impulsado por ese ambiente. En la década de los 80, la animación sociocultural alcanzó su punto álgido con líderes sociales coordinando el trabajo sociocultural del entorno.
Y luego llegó la década de los 90, en donde se trató de formalizar la formación de nuestro ámbito, de la animación, del ámbito sociocultural, con la titulación de la educación social en la universidad y la creación de nuestro propio título de FP. Pero por desgracia en los últimos años se ha detectado un parón en las iniciativas socioculturales, tal vez por la burocratización de las iniciativas y por el conformismo de la sociedad. Y yo os pregunto a vosotras y a vosotros, ¿seremos capaces de revitalizar el activismo social? Bueno, pues sois vosotras y vosotros como TASOC los que tenéis esa responsabilidad. Seamos conscientes de que en estas primeras décadas del siglo XXI nos estamos encontrando con una transformación de la sociedad, con nuevos movimientos migratorios, nuevas realidades sociales, la introducción de las TIC, etc. Es por lo tanto necesario fomentar el compromiso social, la participación ciudadana que desarrolle iniciativas comunitarias. Bueno, es habitual dividir nuestro ámbito en tres grandes bloques: el de la educación durante el tiempo libre, el ámbito social y de desarrollo comunitario y el ámbito cultural. Vamos a repasar cómo interviene un TASOC en cada uno de estos ámbitos. A estas alturas no tenemos dudas de que la animación sociocultural es un proceso educativo. Ya vimos que la educación no es solo formal, sino que también existe una educación no formal, fuera del sistema reglado, e incluso una educación informal, la no intencional. Bueno, pues es precisamente en el ámbito no formal donde se enmarca habitualmente la animación sociocultural. Y dentro de este ámbito no formal, lo habitual es desarrollarse durante el ocio y el tiempo libre. Y de hecho la animación sociocultural y la educación en el ocio y tiempo libre son conceptos que hoy en día se consideran conceptos muy similares. Entendemos como ocio las actividades que realizamos durante el tiempo libre, pero de forma libre, huyendo de la necesidad de otras actividades que realizamos. Y aunque la educación durante el tiempo libre suele relacionarse con la infancia y con la juventud, hoy en día, a partir de los cambios sociológicos que hemos hablado, se amplía a otros segmentos de población, además de que se abre el abanico del tiempo en el que se desarrolla. No solo se desarrolla el ocio y el tiempo libre durante las vacaciones. Hoy en nuestro país hay una amplia oferta de educación durante el ocio y tiempo libre, por ejemplo, ludotecas, albergues, colonias, campings, servicios de comedor escolar, hoteles, etc. Pero la animación sociocultural también se ocupa de fomentar el desarrollo de la comunidad, animando a la movilización ciudadana a partir del asociacionismo, el empoderamiento de la comunidad y de sus propios miembros. Pero la animación sociocultural no solo se ocupa de intervenir en comunidades con problemas. Cualquier grupo es susceptible de una intervención. Por lo tanto, podemos diferenciar entre dos ámbitos de intervención. Por un lado, el mundo de las necesidades, en donde ubicamos intervenciones dirigidas a personas o grupos que requieren una atención especial, me refiero a colectivos específicos, y otras personas en exclusión social, que trabajaremos a partir de la siguiente unidad. Y dentro de este ámbito podemos hablar de la vertiente comunitaria que fomenta el desarrollo local a partir de la participación ciudadana y la vertiente socioeducativa que se ocupa de la promoción de iniciativas educativas dirigidas a la integración de personas o grupos en riesgo de exclusión. Y luego, por otro lado, está el mundo de las libertades, que intervienen en los deseos de un grupo y se ocupa de enriquecer la vida sociocultural y la propia participación ciudadana. Pero un TASOC también puede intervenir en el mundo de la cultura. Entendemos como cultura un concepto amplio, incluyendo todas las formas en las que una sociedad se manifiesta y que ofrece herramientas para que las personas puedan crear un destino personal y colectivo. En este sentido, las actividades culturales que habitualmente se desarrollan fomentan la participación de la comunidad y es por ello, por esa participación, que esta concepción de cultura está estrechamente relacionada con la animación sociocultural, que lucha por conseguir una cultura plural y al alcance de todos. Desde la animación sociocultural se lucha contra una cultura elitista, alienante, uniformizadora y manipuladora de la cultura de masas. Bueno, estudiaréis el ciclo, terminaréis el ciclo, saldréis con el título de técnico superior en animación sociocultural, pero debéis ser conscientes de una cosa. En esta sociedad tan cambiante parece necesario no limitarse a una formación formal, a un título y punto. Si queremos estar preparados para esos cambios y los continuos retos a los que nos vamos a enfrentar, se hace necesaria una actualización constante a un reciclaje de los conocimientos. Es importante, por tanto, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, a lo largo de toda la vida. El profesional de la animación sociocultural debe estar en contacto
y conocer a la sociedad con la que trabaja, conocer a fondo sus deseos, anhelos y problemas. Y además de conocer el medio, el profesional debe saber manejar de forma adecuada las TIC. Una buena competencia digital le va a facilitar al animador sociocultural la difusión. Además, saber moverse por las redes sociales le permitirá estar en contacto directo con las diferentes instituciones, equipamientos y entidades, ya que es ineludible un trabajo en red. En definitiva, si queremos dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad, debemos ir por delante para anticiparnos y no estancarnos. Es un reto apasionante, ¿no os parece? Bueno, en las siguientes unidades seguiremos trabajando para lograrlo. Mucho ánimo.